No sé si escuchan. Sí, profe, sí, señor. Si se escucha. Listo, vamos a colocar volumen. Un poquitico más. Y ahí, bueno, ahí se fue. Doctor, no, el video no tiene audio. Debe El- ser compartido. a ver, el video no tiene audio. Listo, déjame ver un momentico. Incluir Deja- sonido. Creo que Ah, ahora ok. sí. Sí, señor. 27 de mayo de 2010, 3:50 pm. La tarde del 27 de mayo se oscureció para Ecopetrol cuando dos trabajadores contratistas perdieron su vida en el momento en el que se encontraban realizando la ejecución del mantenimiento del tanque 54002 en la batería Cretáceos en el campo Dina en el Huila. Ese día, ingresaron al tanque 8 trabajadores para instalar unas láminas en el techo y dar cumplimiento al objetivo de la labor que era la recuperación de láminas del cuerpo superior, las cuales evidenciaban deformaciones. Para ello, se habían dispuesto dos líneas de vida en el techo del tanque, una perimetral y otra diametral, a las cuales se debían asegurar los trabajadores mientras se realizaran trabajos en el techo. Dos de ellos se disponían a mover una de las láminas y para ello venían arrastrándola con un lazo que la sujetaba. La carga de esta lámina superaba el peso para ellos dos, así que rápidamente entró un tercer trabajador a brindarles ayuda. En un momento dado, la lámina en que se encontraban parados dos de ellos cedió y dado que no estaban asegurados con sus arneses a la línea de vida, cayeron al vacío, perdiendo la vida y ocasionando dolor a cada una de sus familias y amigos que hoy los extrañan. Antecedentes. 1 de marzo. Se emprenden las actividades de limpieza y reparación del techo del tanque con el nuevo contrato. 17 de marzo. Se inicia con el corte de láminas del techo que se debe cambiar. 29 de abril. Culminan el descenso de las láminas. 24 de mayo. Comienza el montaje de las láminas en el techo. 20 de mayo. Dos trabajadores caen al fondo del tanque y pierden su vida. ¿Qué pasó? El 27 de mayo a las 7 a.m. ingresó al tanque el equipo de trabajo conformado por soldadores y ayudantes técnicos para iniciar el proceso de alineación y punteada de las láminas del techo del tanque. Los trabajadores realizaron el permiso de trabajo y el análisis de trabajo seguro ATS. Recibieron la charla de seguridad e inspeccionaron los arneses y las líneas de vida en compañía de un supervisor, un inspector y un vigía HSE. Durante el día, los trabajos transcurrieron sin ninguna novedad. Para la ejecución de las actividades en el techo se habían conformado 3 frentes de trabajo. 2 de ellos estaban punteando con soldadura las láminas y el otro estaba acomodando y alineando las láminas en su sitio definitivo para que luego el soldador procediera a puntearlas. 3:40 p.m. 2 de los trabajadores se disponían a mover la lámina número 30, jalándola con un lazo atado a esta para poder posicionar las láminas 20 y 25 en un área del tanque cuyas láminas estaban sin asegurar. Otro de sus compañeros observó lo que estaban haciendo y al ver que necesitaban ayuda se acercó para apoyarlos, ubicándose junto a uno de ellos sobre la lámina 33A, quedando el tercero al otro extremo de la lámina apoyado con un pie en la lámina 27A y con el otro sobre la 33A. En esta posición, ninguno de los 3 trabajadores estaba asegurado a la línea de vida y la lámina 33A, en donde estaban parados, no estaba asegurada. Se encontraba suelta, apoyada sobre los soportes. Sin saberlo, el trabajador que se encontraba en la lámina 27A ejercía contrapeso con el pie que tenía en la lámina 33A, y cuando lo retiró, se generó un desequilibrio de fuerza sobre la lámina 33A, por lo que el peso de los otros 2 trabajadores hizo que la lámina se doblara levemente, que el vértice perdiera su soporte o su apoyo y se inclinara hacia el interior del tanque, ocasionando la caída al vacío de los 2 trabajadores, que se encontraban sobre ella desde una altura de 14,7 metros.
Los dos trabajadores fueron trasladados al hospital de Neiva. Allí, varios médicos lucharon e hicieron hasta lo imposible por salvarles la vida. Pero hacia las 4:10 p.m., uno de los trabajadores falleció. Y al día siguiente, en la mañana, y luego de varias intervenciones médicas, su compañero también murió. ¿Qué falló? Por una baja percepción del riesgo, el equipo ejecutor trabajó sobre el 60% de las láminas que no estaban aseguradas y se evidenció que algunos de estos trabajadores no estaban anclados a la línea de vida. Causas: actos subestándar, falta de asegurar. En el momento previo a la caída de los trabajadores accidentados, estos no se encontraban anclados a la línea de vida. Condiciones subestándar: protecciones y barreras inadecuadas, láminas sueltas y superpuestas. Se evidenció que aproximadamente el 60% de las láminas que están sobre el techo del tanque estaban sueltas y daban la falsa sensación de piso estable. Láminas sin punto de apoyo. La lámina 33A y algunas de las otras láminas que están sobre la estructura del tanque no estaban adecuadamente soportadas. Factores de trabajo. Motivación inadecuada. Se evidenció que el personal que laboraba contaba con certificación para trabajos en alturas. Igualmente, la firma contratista contaba con un sistema de gestión donde está establecido un programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento al personal. Asimismo, diariamente se realizaban las inspecciones preoperacionales de arnés, líneas de vida y equipos, reforzándose temas HSE mediante las charlas diarias previo al inicio del turno. Adicionalmente, dentro de la estructura organizativa para realizar el trabajo, se contaba con 3 profesionales HSE en sitio. Sin embargo, se evidenció que en algunos momentos durante el desarrollo de las actividades de alineación y punteo de las láminas del techo del tanque, algunos trabajadores estaban sin anclarse a la línea de vida con complacencia de equipo. Una lección para aprender. Siempre que se vaya a realizar el desmontaje y montaje de las láminas del techo de un tanque, se deben asegurar los procesos de planeación y ejecución, realizar un adecuado análisis de riesgo, asegurar que cada lámina que se encuentre en el techo esté debidamente asegurada y adecuadamente soportada. No puede haber láminas sueltas, porque estas se convierten en trampas para las personas por su inestabilidad, sensación de falso piso y por los riesgos asociados a los trabajos en altura. Los equipos de protección personal determinados para cada actividad se deben usar de manera obligatoria. Siempre que se realicen trabajos en altura, se debe contar con las líneas de vida y los arneses requeridos y revisar previamente el estado de los mismos. Casos como estos no se pueden repetir en Bueno, chicos, chicas, entonces vamos a presentar aquí eh, ¿pueden ahí visualizar mi diapositiva? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos. Vamos a dar apertura entonces al tema de responsabilidad del empleador por accidente o enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes acaban de visualizar, digamos que fue un caso eso es lo que nosotros como abogados llamamos responsabilidad del empleador por accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces, cuando ustedes escuchan a los abogados, tanto de la parte demandante como la parte demandada, porque en cierta manera muchas veces los juristas estamos en una parte o en otra, en estos temas, es cuando estamos hablando que un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, sucedió porque existieron falencias en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Hoy en día, ¿existió alguna falta de cumplimiento de una obligación o de un deber que se le impone al empleador para evitar efectivamente los accidentes y las enfermedades? Entonces vamos a ver desde dónde nace este tema para poder comprender, digamos, este video y otros casos que pueda presentarles de la vida real, ¿cierto? De lo que ha venido sucediendo
al largo transcurrir de nuestro país, en varios lugares del país, sobre temas de accidentes y enfermedades, que nosotros siempre como abogados decimos es mejor aprender de una lección de otros a tener que aprenderlo en carne propia, ¿cierto? De cuáles falencias pueden llegar a generar responsabilidad de la empresa frente a los accidentes o las enfermedades y que en cierta manera muchas veces termina tocando esta situación al líder del sistema de gestión, ¿cierto? Porque el líder del sistema de gestión en teoría es el profesional que se encarga en estos momentos de no solo diseñar, sino desarrollar y dirigir el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que pues sus dos principales objetivos es evitar al máximo los accidentes y las enfermedades laborales, ¿cierto? Entonces, vamos a partir de hablar del sistema de gestión y cómo está conformado, pero desde el punto de vista de lo que se entiende la responsabilidad, ¿cierto? Desde un punto de vista jurídico, y ustedes me van entendiendo cómo yo voy a ir enlazando este tema al tema jurídico de cómo lo analizan la parte jurídica o los abogados cuando van a ver temas de responsabilidad, el tema de los accidentes y las enfermedades en relación al sistema de gestión. Entonces, lo primero que tenemos que mencionar es que el sistema de gestión de seguridad en el trabajo de nuestro país nace digamos que su antecedente más remoto es la norma ILO 2001 de la OIT, ¿cierto? Que es la Organización Internacional del Trabajo, en donde anualmente se hace una conferencia internacional y esta conferencia está compuesta por tres partes. eh, Siempre, ¿cierto? Las decisiones que se toman en la conferencia son tripartitas, es decir, hay representantes de los empleadores, representantes de los trabajadores y representantes de los gobiernos. Entre esas tres partes se discuten los temas neurálgicos del mundo del trabajo. Y para el año 99-2000, lo que se venía discutiendo a nivel mundial era los altos índices de accidentalidad y enfermedad en el mundo, lo que demostraba que el programa de salud ocupacional que hasta el momento se venía manejando en muchos países afiliados a la OIT, pues estaba en crisis porque pues no estaba cumpliendo literalmente con la principal función que tiene todo sistema de gestión, que es evitar los accidentes y las enfermedades laborales. Y si los indicadores nos decían es que el aumento venía progresivamente, lo que significaba era que no se estaba haciendo efectivamente la gestión de seguridad en el trabajo, y de esas dos conferencias sale esta construcción de la norma ILO 2001, en donde recomiendan a los países miembros pasarse al tema del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿cierto? De montar un sistema de gestión y dejar atrás el programa de salud ocupacional. En nuestro país, digamos que no fuimos los primeros en acoger esa recomendación de la OIT, pero sí hubo una entidad, un órgano internacional de la cual hace parte Colombia, que fue la Comunidad Andina de Naciones, y la Comunidad Andina de Naciones, pues recordemos que tiene tres órganos, que es la Presidencia, la Secretaría y el Parlamento. Que el Parlamento andino hace las mismas funciones que tiene el Congreso de la República en nuestro país: generar normas para regular la vida en sociedad, ¿cierto? Y pues el Parlamento andino, para quienes de pronto no conozcan, queda en Colombia, aquí en la ciudad de Bogotá, en la calle 72. Y las normas que se expiden ahí, pues son, digamos, de obligatorio cumplimiento para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Antes estaba Venezuela. Entonces, en el año 2004 se expide la decisión 584 del 2004, que fue el Instrumento Andino de Seguridad en el Trabajo, con el cual se asumió la recomendación de la OIT en el año 2001, ¿cierto? De la ILO 2001. Y con la resolución 957 se expide el reglamento del Instrumento Andino de Seguridad en el Trabajo. Entonces, estas dos normas ya obligaban al país a tener que comenzar a legislar y a cambiar su marco normativo del viejo programa de salud ocupacional a pasar al sistema de gestión de seguridad en el trabajo. ¿Qué otro antecedente también nos comenzó a obligar y que ya es un poco más reciente el tema y viene del tema de algún concepto que hoy en día se maneja en el mundo del trabajo, que es el trabajo decente? Entonces, el trabajo decente tiene muchas arandelas, entre ellos, hoy en día, el trabajo decente es una de las políticas de la Agenda 20, perdón, 2015 a 2030 de la ONU, de la Organización Mundial, de la Organización de las Naciones Unidas, para combatir en cierta manera, digamos que la pobreza a nivel mundial, como una de las causantes de los conflictos o guerras en el mundo. Entonces,
Ese trabajo decente está compuesto, entre otras cosas, por estos dos convenios, que es el convenio 155 y 187 del año 1981 y 2006, que nos habla netamente del marco promocional de la seguridad en el trabajo. Entonces, le exigen con estos dos convenios a los países miembros de la OIT formular una política clara en materia de seguridad en el trabajo acorde a las condiciones y prácticas nacionales que sean consultadas. Entonces, ya todo esto venía, digamos que comenzó a expedirse y esos convenios, digamos que entraron en vigencia a Colombia por, digamos, simplemente habernos afiliado a la OIT como país, como Colombia. A partir del año 1919 que se creó la OIT y se creó con una constitución, pues en ella se hablaba de la protección del trabajador contra las enfermedades, sean o no profesional, y contra los accidentes de trabajo, que es una de las condiciones de trabajo que es urgente mejorar. Lo dijo la OIT desde el año 1919 y desde ahí nace la obligación tanto para el Estado como para las empresas el tener que brindar temas de seguridad en el trabajo. Entonces, la OIT tiene, digamos que, varios convenios fundamentales del trabajo y cuando dice fundamentales, la OIT señala que esos convenios fundamentales son parte del marco normativo de todos los países que se afiliaron a la OIT a partir del año 1919 en adelante. Es decir, que esos convenios no tienen que ser ratificados para tener que exigirse el cumplimiento dentro de los territorios que hacen parte de la OIT, entre ellos Colombia. Entonces, los convenios 156 y 187 se convierten en convenios fundamentales del derecho del trabajo a partir de la conferencia del año 2022. Y lo interesante de este marco normativo es que quien propuso que los convenios 187 y 155 fueran derechos fundamentales del trabajo fueron los representantes de Colombia en el año 2022 y esa propuesta fue acogida por la Conferencia Internacional del Trabajo. Entonces, en su conferencia 110 se declaró que el convenio 187 y 155 del marco promocional de la seguridad en el trabajo se convertía en la quinta categoría o el quinto principio fundamental del derecho del trabajo a nivel mundial. Quiere ello decir que hoy en día esos dos convenios en cualquier parte del mundo se van a exigir y se tienen que cumplir. Sí o sí, lo ratifique o no ratifique el Congreso del país fundante. Como por temas, digamos, de conocimiento, los otros convenios que son fundamentales son el 87 y el 98, que habla de la libertad sindical y negociación colectiva, el de la abolición de la esclavitud del convenio 29 y 105, el de la abolición del trabajo infantil del convenio 138 y 182, la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación, el convenio 111 y 100 y 111, y pues por último está el convenio 155 y 187. Entonces, teniendo este marco normativo, Colombia comienza a tener ese cambio o esa evolución en su marco normativo a partir de la Ley 1562 del año 2012, cuando nosotros reformamos nuestro sistema de riesgos profesionales en su momento y pasamos a hablar de sistema general de riesgos laborales, ¿cierto? Y pasamos a hablar del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Entonces, esto que estamos hablando hoy en día a partir del año 2012 se produjo por estos antecedentes que acabo de mencionarles, por la norma ILO 2001, por las normas que se expidió en el Parlamento andino y adicionalmente por, digamos, los convenios 155 y 187. Entonces, hoy en día, dentro de lo que es el marco de la responsabilidad del empleador, tenemos dos conceptos muy claros en temas de seguridad en el trabajo, que es un tema de sistema de riesgos laborales y el otro del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, que parecieran que fueran iguales, pero que tienen dos fundamentos totalmente distintos. Uno, el sistema de riesgos laborales se va a encargar de atender las consecuencias de los accidentes y las enfermedades laborales, ¿cierto? Y el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, en teoría, es el que tiene que evitar que ocurran accidentes o enfermedades laborales. Para eso está. Entonces, uno atiende las consecuencias y el otro evita. Obviamente que la ARL, que es quien administra los sistemas de riesgos laborales, ¿cierto? La administradora de riesgos laborales, ARL, es el sistema de riesgos laborales en Colombia.
pues no va a querer que pasen accidentes ni enfermedades. Por eso uno dice que las tres principales servicios que tienen las ARL son prestaciones asistenciales y económicas, y otro que es donde ellos tratan efectivamente de apuntarle es las actividades de PIP, de prevención y promoción. Entonces, lo ideal para una ARL es que hacen actividades de prevención y promoción, hasta ahí, porque las ARL no van a querer, obviamente, estar reconociendo pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, incapacidades, porque económicamente eso cuesta, ¿cierto? Y si uno lo ve desde el punto de vista del negocio, pues el negocio no se está reconociendo pensiones a diestra y siniestra a todo el mundo, e incapacidades médicas y pagando servicios médicos. Pues yo lo que tengo que hacer como ARL es más bien hacer actividades de prevención y promoción para evitar que los trabajadores se nos accidenten, ¿cierto? De las empresas que yo tengo afiliadas, y con ello, consecuencialmente, pues evitar que yo como ARL tenga que responder por prestaciones económicas asistenciales frente a esos accidentes. Entonces, ese sería, digamos, es el mundo ideal, ¿cierto? Y al empleador le corresponde la obligación de desarrollar su sistema de gestión de seguridad en el trabajo para evitar efectivamente esos accidentes y enfermedades laborales. Y es donde la ARL pues apoya con sus actividades de prevención y promoción para que eso se produzca dentro de la empresa. Entonces, aquí venimos a hablar sobre estos dos, voy a adelantarme un momentico acá, sobre el tema de las responsabilidades que nacen de esos dos sistemas. Y es donde muchas veces se cae en el error de confundir las responsabilidades que nacen por los accidentes y las enfermedades. Entonces, desde el punto de vista jurídico, hay dos responsabilidades que uno dice en esta materia, que es una llama responsabilidad objetiva y la otra es la responsabilidad subjetiva, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad objetiva es la que asume la ARL, y la responsabilidad subjetiva, en teoría, es la que tendría que asumir el empleador si no cumple con sus cargas. Entonces, la responsabilidad objetiva, decimos, es objetiva simplemente porque la asume la ARL, y a la ARL lo que le interesa cuando ocurren accidentes o enfermedades no es saber de quién fue la culpa, si el trabajador o el empleador. La ARL no le importa eso. A la ARL lo que le importa es verificar si el accidente que ocurre o la enfermedad que sucede es por exposición a los factores de riesgo a los cuales, digamos, estaba, digamos, que expuesto el trabajador, ¿cierto? Y que a su vez el empleador se los declaró a la ARL, ¿cierto? Recordemos que la ARL funciona como una póliza, como cualquier póliza. Usted a las pólizas tiene que decirle la verdad para que la póliza sepa cuál es el nivel de riesgo que está asumiendo, y que en caso de que se materialice esos niveles de riesgo, pues debe asumir, digamos, que las indemnizaciones y el pago de prestaciones económicas y asistenciales. Entonces, la ARL dice, venga, yo asumo los riesgos. ¿Cuáles riesgos? Si nos vamos al nivel Colombia, vamos a decir, bueno, los que normalmente todo el mundo conocemos: biológico, químico, físico, ergonómico, condiciones de seguridad, ¿cierto? Ahí entre ellos vamos a ver los eléctricos, seguridad vial, público, ¿cierto? Mecánicos. Esos riesgos son los que asume la ARL, y que en cierta manera usted le declara a la ARL, ¿cierto? Le dice, mire, mis trabajadores están expuestos a estos riesgos. Y por tanto, teniendo en cuenta eso, pues yo voy a hacer la clasificación de acuerdo a lo que me dice el decreto 1772 de 1994, en su artículo noveno, que nos dice que la clasificación de una empresa se hace por la actividad económica, por el nivel por los índices de lesiones incapacitantes y por la autoevaluación que se hace el cumplimiento del programa de salud ocupacional. Hoy en día decimos la evaluación de los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y allá nos indica en el artículo 13 de esa norma 1772 que los niveles de riesgo pueden ser uno, 2, 3, 4 y 5, ¿cierto? Y que hoy en día tenemos un decreto establecido en el año 2022 de la 786 que nos dice por actividad económica usted es a riesgo uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdón, uno, 2, 3, 4 y 5. Entonces usted lo que hace es clasificar y ese es el nivel de riesgo y listo, eso es lo que asume la ARL. Entonces la ARL no le importa saber en cierta manera si un accidente o una enfermedad fue por culpa del empleador o por culpa de la empresa, por culpa del empleador o por culpa del trabajador. Simplemente le basta por saber si un evento fue con causa o con ocasión del trabajo, eso es lo que van a verificar, ¿cierto? Y si una enfermedad fue por exposición al factor de riesgo, se acabó. Pero esa situación es la que muchas veces el empleador confunde, y todavía hay mucha gente que confunde cuando uno le dice
cuando uno es consciente y va a concientizar a una empresa y le dice, oiga, la empresa tiene que ser muy juicioso con su sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Ojo que si usted no cumple con esto, con aquello en el sistema de gestión, puede ser responsable por los daños y perjuicios. Y la respuesta más común que muchas veces uno encuentra en la alta dirección de una empresa es, doctor, pero para eso tenemos la ARL. Si es que la ARL lo que hace es asumir, pues para eso yo pago ARL, ¿cierto? Si llega a pasar algo, pues la ARL responde, ya paga una pensión, una indemnización y ya. ¿Yo por qué me preocupo por eso? Entonces, es ahí donde uno tiene que clarificarle este tema, decirle, venga, está bien que usted pague ARL y es una obligación que se establece, digamos, desde el inicio de un contrato laboral o de la vinculación legal y reglamentaria si usted es parte del Estado. Pero tenga en cuenta que la ARL lo que está asumiendo es el riesgo, los riesgos que usted crea con su trabajo, pero la ARL no va a asumir ningún tipo de pago de daños y perjuicios, que eso es lo que llama la responsabilidad subjetiva. Ojo con eso. La ARL en su responsabilidad objetiva responde por dos cositas: prestaciones económicas y prestaciones asistenciales. Ley 776 del año 2002. Ahí está eso. Entonces, ok, eso es lo que llama responsabilidad objetiva. Y esas prestaciones asistenciales económicas es lo que uno dice, prestaciones económicas: pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, pago de incapacidades médicas, auxilio funerario y pago de indemnización por pérdida de capacidad laboral. Y pare de contar. Y las prestaciones asistenciales es todo el tema médico, quirúrgico, hospitalización, farmacia, ortopedia, prótesis, traslados, todo lo que requiere un trabajador para restablecer su cuadro clínico, su estado clínico después de un accidente de trabajo. Eso ahí para de contar la responsabilidad objetiva asumida por los riesgos que la ARL le dijo yo le cubro. Pero cuando el trabajador o la familia vaya a reclamarle a usted los daños y perjuicios del accidente y le vaya a imputar culpa, eso no se lo cubre la ARL. ¿Y qué es lo que no cubre la ARL? Los daños materiales e inmateriales que se generan de un accidente de trabajo. ¿Y cuáles? Entonces usted va a ver que esos daños materiales están divididos en dos tipos de daños que de pronto muchas veces ustedes han escuchado: lucro cesante y daño emergente. Eso no lo paga la ARL. El lucro cesante y el daño emergente como daño material, como un perjuicio material, no lo paga la ARL. El otro daño inmaterial o la otra clase de daños, perdón, perjuicios son los inmateriales. Y es el perjuicio moral, el perjuicio fisiológico y el perjuicio en vía de relación. Eso tampoco se lo paga la ARL. Y esos daños, tanto material y inmaterial que acabo de mencionarles, son los daños que cuestan mucho más dinero y que no están cubiertos por la ARL. Y es que muchas veces a veces la empresa no entiende. Y uno tiene que concientizar esto desde las ARLs, desde la capacitación y producción, para saber por qué es importante la implementación del sistema de gestión. Entonces, la ARL es la que trata de cubrir los riesgos, ¿cierto? Y lo que el empleador, en cierta manera, con lo que trata de evitar que exista una culpa en los accidentes y enfermedades laborales, es mediante la implementación juiciosa de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso es lo único que le va a evitar a un empleador caer en temas de responsabilidad por culpa del empleador, lo que llaman una culpa patronal, ¿cierto? De que digan, oiga, fue culpa suya, la falta de medidas de prevención, la falta de medidas de control para evitar el accidente o la enfermedad. Entonces, para evitar que digan que usted cayó en culpa, usted monta su sistema de gestión de seguridad del trabajo. Adicional, ¿por qué? Porque resulta y pasa que el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo señala puntualmente que la principal obligación que tiene el empleador con sus trabajadores es brindarle protección y seguridad frente a los riesgos a los que lo va a exponer. Entonces, hoy en día el empleador, ¿cómo cumple su obligación de brindar protección y seguridad? Pues implementando el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Así de sencillo, implementando el sistema de gestión. Y cuando lo implementa, y lo implementa de manera correcta, es cuando dice, bueno, estoy tratando de salvaguardar mi responsabilidad subjetiva para que en caso de que suceda un accidente o algo, no mencione que hay culpa, ¿no? Entonces vamos a mirar qué es el sistema de gestión en esta pirámide, porque muchas veces, normalmente, el sistema de gestión tienden a entrar uno al decreto de 72, a la 312 del 2019,
Y yo trato siempre de explicar el sistema de gestión es como una pirámide, igual que la pirámide de Kelsen del marco normativo, ¿cierto? Para poder entender qué es lo que trata de hacer el empleador para salvaguardar su responsabilidad subjetiva es implementar el sistema de gestión, este sistema de gestión. Y el sistema de gestión es esta pirámide, ¿cierto? En donde el sistema de gestión va a estar compuesto por tres cositas claras. Control humano, un control operacional y un control documental, así de sencillo. Esas tres cositas son lo que tiene que hacer el empleador para evitar su responsabilidad. Control humano. El control humano, ¿para qué se implementa? Para evitar actos inseguros, ¿cierto? Entonces, yo implemento un control humano para evitar actos inseguros. Y recordemos que el acto inseguro es el comportamiento que está por fuera de los estándares de seguridad que ha establecido la norma o que estableció el empleador para sus peligros y riesgos, ¿cierto? Entonces yo no quiero que por un acto inseguro, es decir, por un comportamiento indebido por fuera de los estándares de seguridad, ocurra accidente de enfermedades. Entonces, si yo no quiero que eso ocurra por comportamientos por fuera de los estándares, que decimos son actos inseguros, yo tengo que implementar controles humanos. Y el control humano normalmente se hace dentro del sistema de gestión con estas actividades: capacitaciones, entrenamientos, supervisión y campañas. Con eso yo estoy tratando de evitar que hayan actos inseguros en mi empresa, ¿cierto? Entonces yo contrato personas y a las personas que yo contrato tengo que capacitarlas para que ellos conozcan cuáles son los peligros y riesgos y adicionalmente sepan cuáles son las medidas de control para evitar esos accidentes, esas enfermedades. Pero si yo no capacito a nadie ni entreno, pues cómo voy a pretender que no existan actos inseguros en la empresa? ¿Cierto? Entonces, si yo quiero al máximo tratar que estos actos inseguros no se me den, las medidas de control que yo siempre voy a tomar es, hablamos de capacitaciones, entrenamiento, supervisión, campañas, y adicionalmente algo que acá de pronto no está, se me escuela, es el tema de que no solo basta hacer la capacitación y el entrenamiento, sino que adicionalmente yo tengo que evaluar para verificar que lo que yo capacito, que lo que yo entreno, sí lo entiende el trabajador, sí captó el mensaje, sabe para qué es y por qué lo capacitamos y cuál era la idea, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje que quería transmitir? Entonces esto es lo que llama un control humano, ¿cierto? ¿Quiero controlar los actos inseguros? Ok, perfecto, implemente controles humanos que los podemos destacar como capacitación, entrenamiento, supervisión, ¿cierto? Constante y control y campañas para recordar lo que está en capacitación y entrenamientos. Listo. Después de ello, nos vamos a ir a los controles operacionales. Entonces ya los controles operacionales vamos a hacer referencia es al tema de las condiciones inseguras que también me pueden generar accidentes. Y ya las condiciones inseguras podemos decir que son defectos, anomalías, ¿cierto? Condiciones y hechos que se pueden presentar en algunas situaciones de la empresa, y uno dice, voy a pasarlo acá, adelantico. Estas condiciones inseguras se pueden presentar, por ejemplo, en el tema de las materias primas, las máquinas, los equipos, las herramientas, las instalaciones, los procesos, ¿cierto? Entonces ahí podemos tener defectos, anomalías, ¿cierto? Condiciones no adecuadas de seguridad que nos pueden generar accidentes. Es decir, ya aquí no lo predicamos del comportamiento de las personas, que es el acto inseguro, sino que aquí ya vamos a predicar que la condición insegura se está generando directamente por digamos, un defecto de la materia prima, una máquina, un equipo, una herramienta, una instalación, son unos procesos. Entonces, para tratar de que esa condición insegura no se materialice en la humanidad del trabajador por accidente o enfermedad, yo tengo que implementar medidas de control. Entonces, esas medidas de control que ustedes, todo el mundo conocemos, ¿cierto? El sistema de gestión nos dicen, bueno, las medidas de control son la eliminación, la sustitución, controles de ingeniería, control administrativo y EPPs. Entonces, implementen cualquiera de esas, ¿cierto? Para evitar que ocurran accidentes por alguna condición insegura. Y eso es lo que llamamos control operacional. Y después de todo esto, entonces de yo implementar controles humanos, control operacional, tengo que tener también un control documental y esto es muy importante por el tema de responsabilidad del empleador. Entonces, el control documental, en una manera, pues se da muchas veces cuando no tenemos, digamos, para evitar, digamos, el deterioro, la pérdida o el desorden de los soportes documentales
que arroja el desarrollo y el sistema de gestión de seguridad en el trabajo por falta de organización y planificación, pues yo tengo que implementar un control documental que va a evitar obviamente el deterioro, la pérdida y el desorden de los soportes documentales del sistema. Entonces, para eso yo implemento un correcto almacenamiento, una correcta conservación de los documentos que estén disponibles, ¿cierto? Que nos dice el sistema tienen que estar disponibles y adicionalmente tienen que estar clasificados. Entonces, estos tres controles son los que nos van a permitir a nosotros, si lo implementamos, tratar de defender una empresa como abogados. Nosotros como abogados decimos, si tenemos estos controles, tenemos que con eso intentar defender una empresa. Claro está que este control humano y este control operacional, ¿dónde se van a ver reflejados? En el control documental, porque estos son los que convierten en las pruebas cuando existe un accidente o una enfermedad. Si yo no tengo este control documental, difícilmente yo voy a poder demostrar que usted tenía controles humanos y controles operacionales. Entonces, por ejemplo, si yo hago capacitaciones, pues hombre, usted debe tener primero las listas de asistencia, las evaluaciones que usted le hizo al personal del tema que usted le evaluó, ¿cierto? Las presentaciones o el temario que usted tocó ese día, ¿cierto? Adicionalmente, si yo voy a implementar controles de ingeniería, pues hombre, eso debe tener por lo menos una hoja de vida, ¿cierto? Debe tener unos procedimientos, debe tener un video de mantenimiento, debe tener una calibración y todo eso queda normalmente documentado, ¿cierto? Los permisos de trabajo, los análisis de trabajo seguro, todo eso hace parte de los procedimientos y eso queda, ¿qué? Documentado. Entonces, si yo hago una lista de chequeo, si yo hago perdón, si hago una inspección planeada o no planeada, si hago auditorías, si monto planes de acciones donde estén acciones preventivas, correctivas y de mejora para evitar, digamos, que ocurran accidentes porque yo me identifiqué de pronto hallazgos o no conformidades de seguridad en el trabajo, todo eso queda documentado. Y eso es lo que nos permite a nosotros en última ratio, pues defender en cierta manera la correcta gestión de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo esto es lo que uno dice, se implementa y todo esto es lo que tiene que implementar el empleador para evitar caer en la culpa del empleador por accidente de trabajo o enfermedad laboral. Entonces, de esto se trata simplemente los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo y que en cierta manera, pues lo que evitan o quieren evitar esto es que accidentes y enfermedades, así de sencillo. Cuando ocurre un accidente y una enfermedad es porque algo de esto falló, o falló el control humano o falló el control operacional. Y cuando el control humano y cuando fue el control operacional, alguno de los dos, es cuando vamos a hablar del tema de responsabilidad del empleador por accidente o enfermedad laboral. Y es donde se imputa esa responsabilidad a los empleadores, ¿cierto? Entonces, voy a pasar un poquitico aquí adelante, porque esto es del sistema, y voy a ubicarme acá en el tema de este cuadrito puntual. Y es aquí donde yo quiero, digamos, llamar la atención de lo siguiente. Muchas veces no se dimensiona el tema de la responsabilidad del empleador por accidente o enfermedad, sino cuando uno muestra esto a veces, ¿cierto? Entonces, de un accidente de trabajo o una enfermedad se pueden derivar estas cuatro tipos, normalmente son las cuatro responsabilidades más comunes que ocurren, ¿cierto? O sea, por un solo accidente de trabajo o una sola enfermedad laboral se pueden abrir estas cuatro tipos de responsabilidades y cada una de ellas es totalmente independiente una de la otra, totalmente independiente. Es decir, que si a mí me abre una responsabilidad administrativa, no quiere decir que no me puedan abrir una responsabilidad civil. Que si me abre una responsabilidad civil, no quiere decir que no me puedan abrir una responsabilidad penal. Que si me abre una responsabilidad laboral, no quiere decir que no me puedan hablar la civil. ¿No? Cada una tiene un camino diferente y todas se abren al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, la responsabilidad laboral, pues normalmente la que asume la ARL, ¿cierto? La ARL es la que asume este tipo de responsabilidad cuando usted paga la cotización a una ARL. Cuando el empleador no está pagando la cotización, es decir, omite la afiliación de los trabajadores a la ARL, esta es la responsabilidad que va a tener que asumir directamente ¿quién? El empleador. El tener que pagar los gastos médicos, el tener que pagar las prestaciones económicas, por ejemplo, una pensión de invalidez,
las incapacidades médicas sáquelas de su propio bolsillo, porque esto es la responsabilidad laboral que usted, señor empleador, tuvo que asumir o tiene que asumir por accidente de enfermedad simplemente por los riesgos que genera. Pero si usted no contrata una ARL, no se afilia o no afilia a sus trabajadores a una ARL, pues le va a tocar de su propio bolsillo tener que asumir eso. La otra responsabilidad es la administrativa. Y esta responsabilidad administrativa nace de la resolución 5628, perdón, del 2015, en donde ustedes encontrarán eh, que nace pues ya existía la obligación anteriormente de hacer los reportes de accidentes y enfermedades laborales en simultáneo a la EPS y a la ARL. Pero ahí después comienzan a hacer la obligación de que los reportes de accidente y enfermedad ahora no solo se tenían que hacer o no solo se tienen que hacer a la ARL y a la EPS, sino que adicionalmente tenemos que hacerlo directamente al Ministerio del Trabajo. Entonces, aquí ustedes van a encontrar la respuesta de por qué el Ministerio del Trabajo. Pues resulta y pasa y acontece que en el artículo 13 y en el artículo 30 de la Ley 1562 del año 2012 se establece lo que es la responsabilidad administrativa por accidentes de trabajo. Es decir, esa responsabilidad administrativa está en cabeza del Ministerio del Trabajo y las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo. Entonces, los inspectores del trabajo son los que se encargan de llevar a cabo este tipo de responsabilidad. Entonces, cuando usted le notifica un accidente grave o mortal o un diagnóstico de enfermedad laboral al Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Porque ya es una obligación en esos casos, no es para que el ministerio se dé cuenta si le quedó bien o le quedó mal el FURAT o el FUREL, o si la investigación de accidente de trabajo que después le van a pedir le quedó bien. No. Lo que va a hacer en ese caso el Ministerio del Trabajo es simplemente entrar a verificar si ese accidente de trabajo que usted reportó o esa enfermedad ocurrió por algún incumplimiento de alguna norma de orden público en materia de seguridad en el trabajo. Así de sencillo. Entonces lo que ellos van a verificar es, venga, ese accidente o esa enfermedad laboral ocurrió porque se incumplió alguna ley, como por ejemplo el decreto 72, la resolución 312 en algunos de los estándares mínimos. Entonces, una vez evidencian ellos que de pronto ese accidente o enfermedad ocurre porque se incumplió alguna norma de orden público de obligatorio cumplimiento, es donde aparece la responsabilidad administrativa. Y esa responsabilidad administrativa tiene dos caminos. Primero, dos tipos de sanciones. Una que todo el mundo pues habla es la multa, ¿cierto? La multa económica. Que le pueden colocar una multa económica a la empresa, sí, de un salario hasta máximo 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, conforme lo estableció la ley 1610 del 2013, ¿cierto? Que después ya fue modulado, digamos, en el 1072, dependiendo del tamaño de la empresa, pues igualmente le coloca una multa económica. Y esa plata va directamente para el Ministerio del Trabajo, ¿cierto? Para hacer actividades de prevención y promoción. Pero la otra sanción que también puede suceder en este caso es la suspensión temporal de actividades. Y la suspensión temporal de actividades puede ser de 8 días, de 3 días, de 4 días, de un día, de 15 días, de un mes. Y esa suspensión temporal tiene un fin, ¿cierto? ¿Y ese fin cuál es? Pues nada más ni nada menos que, en este caso, que la empresa se ponga al día en el cumplimiento de la norma que no está cumpliendo. Si el ministerio se cuenta, mire, es que usted no estaba cumpliendo el decreto 55 del 2017, no estaba cumpliendo el decreto 105 del 2006, la 312 del 2019, los estándares tal y tal, tal no lo estaba cumpliendo y era su obligación, pues en ese tiempo en donde le dice suspende, le colocan un sello, le cierran el negocio y no le dejan funcionar el mismo, es para que usted en ese momento, en esos días, usted corrija lo que no está cumpliendo la ley. Y es la sanción administrativa adicional que tiene, además de la parte económica. Pero uno dice, esa sanción administrativa de la suspensión también tiene un componente económico indirecto. ¿Y cuál es el componente económico indirecto? Pues resulta y pasa y acontece que si a usted le cierran el negocio, pues usted va a perder ventas, ¿cierto? De días, de 8 días, de un día, de 10 días, de 15 días, pierde ventas, servicios o bienes a lo que usted se dedique. Adicional a que pierde ventas,
está perdiendo imagen corporativa. Y eso es algo importante de rescatar. ¿Por qué está perdiendo imagen? Porque imagínese, usted como cliente llega a una empresa a pedir algo y la empresa está cerrada por el Ministerio del Trabajo. Creo que para cualquier cliente es alarmante esa situación. Dice, uy, ¿cómo así? O sea, mi contratista o mi proveedor le tienen cerrado el negocio. Créame que eso puede hacer perder algunos clientes, algunos potenciales clientes que usted no haya cerrado todavía, y los que tenga posiblemente pueden estar reevaluando la continuidad del servicio o de o de la compra de los bienes en esa empresa. Así de sencillo. Entonces, esa es otra consecuencia del cierre. Adicionalmente, la tercera consecuencia, los trabajadores no pueden correr no pueden correr en este caso, digamos, con las consecuencias del cierre de la empresa. Es decir, si la empresa la cierra en 8 días, 5 días, 7 días, 8 días, 15 días, máximo pueden cerrar la empresa hasta por 120 días, ¿cierto? Que son pues obviamente 4 meses. Resulta y pasa que el empleador debe pagar los salarios, las prestaciones y la seguridad social a los trabajadores como si estuvieran trabajando, a pesar de que ellos estén de vacaciones, o sea, estén en su casa y no puedan trabajar. ¿Por qué? Porque la empresa está cerrada. El castigo es para la empresa, no para el trabajador. Al trabajador usted tiene que seguirle pagando el salario como si estuviera trabajando. Entonces, la consecuencia de un cierre, como ustedes pueden dar, es pérdida corporativa, pérdida de ventas y adicionalmente tener que seguir pagando la nómina a pesar de que no esté prestando un servicio. Ejemplo claro de esta situación, y que creo que muchos de nosotros la hemos escuchado y eso ha salido en periódicos y en noticias, es de conocimiento público. Por ejemplo, el accidente que ocurrió hace poco en un restaurante muy conocido acá en la ciudad en alrededores de Bogotá, en Andrés Carne de Res, ¿sí? Una trabajadora que terminó quemada en un evento artístico dentro del restaurante, y esa situación produjo el cierre temporal de ese restaurante porque encontraron algunas falencias, ¿cierto? Entonces ahí está, digamos, cuando actúa el Ministerio del Trabajo frente a esas situaciones. Mm, y eso pues, es lo que llamamos de la responsabilidad ¿qué? Administrativa. Ahora viene el tema de la responsabilidad civil. Y este es, digamos, el que hoy vamos a estar verificando algunas sentencias adicional del video que vimos. Y la responsabilidad civil es la que ejerce la víctima del accidente de trabajo o la familia de quien falleció por accidente de enfermedad laboral. Y esto es lo que decimos nosotros netamente, lo que mucha gente dice responsabilidad subjetiva, culpa patronal. Y esto es lo que decimos no cubre la ARL, señor empleador. Esto se lleva ante los jueces laborales en Colombia. Una demanda ante un juez laboral pidiendo la indemnización por daños y perjuicios. ¿Perjuicios qué? Materiales y perjuicios inmateriales. Entonces, usted va a encontrar que los perjuicios materiales, como yo decía, daño emergente, lucro cesante, perjuicios inmateriales, daño moral, perjuicio fisiológico y daño en relación. Normalmente, em, esto es lo que pide la familia o pide la víctima de que se le indemnice. Cuando hablamos de un lucro cesante, estamos hablando de ese dinero que va a dejar de entrar a esa familia o a ese trabajador por el accidente que sufrió. Y eso se cuantifica hasta la vida probable digamos, la expectativa de vida de la persona. Entonces, si usted sufrió un accidente de trabajo a los 30 años, normalmente el lucro cesante van a ser pues todos los salarios que usted va a dejar de vengar desde los 30 años hasta posiblemente la vida probable que tenía esa persona. Y eso es lo que se llama lucro cesante, ¿cierto? El daño emergente hace referencia directamente a lo que tiene que ver con los daños colaterales que puede generar un accidente de trabajo o una enfermedad. ¿Cuáles daños colaterales? Por ejemplo, el tema que tiene que ver directamente, por ejemplo, con los gastos adicionales que tienen. Entonces, los daños, digamos, lo que tiene que ver con el lucro cesante, ese lucro cesante perdón, ese daño emergente, ¿me? Hace parte de esos daños colaterales que se pueden generar por el accidente de trabajo. Entonces, ¿qué daños colaterales?
por ejemplo, si una persona en un accidente de trabajo queda en silla de ruedas, ¿cierto? Y esa persona tiene que adecuar su casa para las nuevas condiciones físicas que tiene, por ejemplo, tener que colocar un pasamanos digamos, las paredes de su casa, por las escaleras de su casa. Eso se constituye un daño emergente, es decir, un gasto que usted le hizo asumir a esa persona por el accidente que ocurrió por culpa de la empresa, ¿cierto? Otro daño emergente son los gastos fúnebres. Sabemos que normalmente la ARL paga entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes por auxilio funerario. Sin embargo, hay gastos funerarios que pueden sobrepasar esos 10 salarios mínimos. Entonces, lo que sobrepasa esos 10 salarios mínimos y que tuvo que asumir la familia, eso se constituye un daño emergente, ¿cierto? Eso se constituye un daño emergente. Entre otras cosas, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la persona que quedó en silla de ruedas. Normalmente la silla de ruedas que hoy en día pronto una le va a suministrar es la silla de ruedas convencional, ¿cierto? La que normalmente uno jala con las dos manos. Pero si usted como persona accidentada quiere mejorar su calidad de vida, puede estar asumiendo el comprar una silla eléctrica, ¿cierto? Que simplemente ya es con una batería y esa silla cuesta un poco más. Si usted como familia o como víctima asumió ese gasto, es lo que se llama un daño emergente, lo que tiene que cobrarle a la empresa porque pues, le hizo gastar ese dinero para mejorar su calidad de vida. Ahora bien, otro tema es el perjuicios inmateriales y son perjuicios que uno dice, esos perjuicios inmateriales se dividen en tres: daño moral, perjuicio fisiológico, daño en relación. El daño moral es pagar ese dolor que yo le infrinjo a la familia por un accidente de trabajo o una enfermedad. Es pagar ese dolor. Normalmente uno dice cuando pasa un accidente grave o mortal, obviamente que la víctima si está, digamos, si quedó vivo y está bien y quedó con secuelas, uno puede presumir que tiene un daño moral, es decir, que tiene una aflicción, una tristeza por las secuelas que le dejó el accidente. Piensen ustedes en una persona que pierda un miembro superior, un miembro inferior en un accidente de trabajo, amputación. Yo no creo que una persona en esas condiciones esté contenta y feliz. Y pues obviamente va a tener una tristeza, va a tener un desasosiego por el daño, digamos, que se le infringió en su cuerpo. Y que ese daño, ese dolor, es lo que se llama un daño moral. Ese dolor se tiene que indemnizar. El sufrimiento que yo le causo a una mamá, a un papá, a un hijo por la pérdida de su ser querido, esa tristeza, ese sosiego es lo que se llama un daño moral. Y esa tristeza tiene que ser indemnizable. Hoy en día normalmente se indemniza, la indemnización está corriendo entre 50 hasta máximo 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. El daño fisiológico es el daño corporal, por ejemplo. No es lo mismo que si yo nací bien y por un accidente de trabajo pierdo una pierna o una mano, pues no creo que usted quede en su daño corporal, en su imagen como tal, pues usted no va a quedar contento con ahora no tener una pierna o una mano. Eso también impacta en la imagen de una persona y eso es lo que llama un daño fisiológico, el tener que usted indemnizarle la parte del cuerpo que perdió la persona, ¿cierto? Y adicionalmente el daño en relación es la estructura digamos, la coyuntura que se tiene o el rompimiento que se tiene entre esa persona y las demás personas que hacían parte de su vida familiar. Y uno dice, esto es lo que normalmente en la jurisprudencia y en la ley se dice, las alegrías de la vida, las alegrías de la vida. Voy a colocar un ejemplo. Imagínense que las alegrías de la vida en un daño material, de daño vida en relación, y que muchas veces se coloca, ese daño vida en relación a veces lo exigen los hijos de la víctima. ¿Cuál daño en mi relación? Imagínese que mi papá o mi mamá era la que los fines de semana me llevaba a mí a jugar fútbol a la escuela de fútbol. Era mi patrocinador. Era la persona que me animaba a jugar un partido de fútbol, la que me animaba a un deporte, ¿cierto? Era con el que yo jugaba también jugaba fútbol y con quien me entrenaba. Y resulta y pasa que por un accidente murió. Ese daño, eso que ellos disfrutaban, esa relación entre padre e hijo, entre madre e hijo, y en esa actividad deportiva, cuando fallece una persona, se llama un daño en vida de relación. Es decir, se dañó la relación entre un hijo y un padre en una actividad
que les alegraba la vida, que era el deporte. Ese daño también se tiene que indemnizar y es lo que llama daño en birrelación. Cuando de pronto la esposa también dice, mire, es que se murió mi esposo y era, no solo era mi amigo, mi amante, mi confidente, mi socio, ¿cierto? Era todo. Pues uno tiene que presumir que además del daño, daño moral que usted le generó a esa persona, a esa esposa o ese esposo, porque obviamente es alguien que usted quería mucho, también le generó un daño en vía relación, porque esa persona era la que la acompañaba a pasear, la acompañaba adicionalmente al mercado, la acompañaba, era su socio comercial, tenían un negocio, y si ya no está, pues imagínese cómo se va a impactar esa relación comercial donde de pronto alguno era el gestor y el otro era el intelectual del negocio. Entonces imagínense un par de esposos en donde uno tenía un restaurante y uno era chef y la otra era la contadora y se murió el chef. ¿Será que hay un daño en mi relación? Pues claro, porque no es que se murió el que sabía los secretos de la cocina y la esposa pues simplemente era la que sabía el tema contable. Entonces eso es lo que también daño en mi relación, ¿cierto? Y eso era una alegría de la vida para ellos, ser emprendedores. Les gustaba ser emprendedores. Bueno, entonces teniendo en cuenta lo anterior, esto es lo que llama daño, la culpa patronal, ¿cierto? Por el tema de un accidente o una enfermedad. Y por último, la última responsabilidad, la penal. Y la responsabilidad penal ya no, aquí pues digamos, si uno se pone a pensar, en esta responsabilidad civil, la platica saldría del bolsillo del empleador. Aquí en la responsabilidad administrativa, la platica saldría del bolsillo del empleador. Aquí en la parte laboral, saldría del empleador. Pero aquí en el tema de responsabilidad penal, ya no van, ustedes no van a encontrar que a Coca-Cola lo metieron a la cárcel, o a Postobón, o a Frisbee, o a Hamburguesas de Corral lo metieron a la cárcel. No. Aquí van a juzgar es a las personas de carne y hueso, los que hacen parte de la alta dirección de una compañía, los que toman decisiones, los que uno dice son los representantes legítimos del empleador, ¿cierto? Entonces aquí es donde van a, ¿por qué puede haber una responsabilidad penal? Porque es que cuando sucede un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, normalmente se puede estar generando dos tipos de delitos. Primero, un homicidio culposo si la persona murió por accidente de trabajo, homicidio culposo en caso de que se verifique que no se está cumpliendo algo de la ley y por eso ocurrió el accidente. Entonces, eso es un homicidio culposo. Si la persona, el trabajador quedó vivo, pero quedó con secuelas graves, pues estamos hablando de unas lesiones personales culposas. Y eso tiene que investigarlo la fiscalía. Entonces, normalmente el comportamiento de las personas desde el punto de vista penal se estudia desde tres ítems, ¿cierto? El dolo, la culpa y la preterintención. Normalmente los accidentes y enfermedades laborales se investigan por culpa. Por dolo y por preintención, que digamos del derecho penal uno dice el dolo y la preterintención es el delincuente nato, es el delincuente que sabe que está haciendo el mal, le encanta, le gusta y lo disfruta. Entonces yo no puedo decir que hay un accidente con dolo o con preterintención, ¿cierto? La preterintención es cuando se nos va la mano, pero sí quería un fin. En cambio, los accidentes y la enfermedad sí pueden pasar por la actuación de las personas que hacen parte de una organización por culpa. ¿Y culpa por qué? Porque usted fue negligente, porque usted fue imprudente o porque usted actuó con impericia. Entonces, la negligencia es dejar de hacer su obligación, lo que le corresponde, ¿cierto? Entonces, imagínese que usted es el HCE y sabe que tiene que hacer inducción y reinducción a los trabajadores de la empresa. Y no hace inducción ni reinducción porque usted no lo quiso hacer, le parecía innecesario. Y por falta de hacer inducción y reinducción se accidentaron los trabajadores. Falta de control humano, ¿cierto? Entonces van a decir, bueno, ¿y a quién le correspondía esa responsabilidad? No, pues imagínense que el HCD tenía un programa de capacitación, un programa y no lo hacía. Ah, o sea que la falta de conocimiento del control humano del trabajador incidió en el accidente, sí. O sea que existió una culpa por negligencia en ese accidente de trabajo, en esas lesiones o en ese homicidio. Negligencia por no hacer el trabajo que le correspondía. Imprudencia, cuando sí hacemos el trabajo, es más, capacitamos, hacemos campañas, entrenamos y por las vicisitudes del mundo del comercio, en algún momento damos una contraria a temas de seguridad y salud del trabajo sabiendo que eso es peligroso. Y piensen ustedes
En el gerente de una empresa, que todo el mundo sabemos que el gerente, no solo el HCE, porque aquí también algo que, hago un paréntesis, algo que tenemos que aclarar acá es que la responsabilidad penal no solo es hoy en día del líder del sistema de gestión, porque muchas veces creíamos que la responsabilidad penal era del líder del sistema de gestión. Hoy la responsabilidad penal en tema de seguridad en el trabajo puede ser de cualquier miembro de la empresa. ¿Y por qué? Porque resulta y pasa y acontece que usted en el sistema de gestión hay algo que dice que usted como líder del sistema tiene que asignar funciones y responsabilidades en todos los cargos de la compañía en temas de seguridad en el trabajo. Es decir, yo tengo que tener una matriz RAN en donde yo digo, mire, estas son las responsabilidades en materia de SCT de los cargos estratégicos. Estas son las responsabilidades en SCT de los cargos operacionales. Y estas son las responsabilidades en SCT de los cargos misionales. Entonces, cualquiera de esos cargos puede que incumpla su obligación y puede ser sujeto de responsabilidad penal. Entonces, imagínense que la imprudencia ocurre por un gerente que conoce que existe un trabajo en alturas, un procedimiento de trabajo en alturas, y por el afán de hacer un trabajo, da la orden contraria de no cumplir con el procedimiento ese día porque necesita para allá el trabajo, para allá. Y él sabe, él tiene el curso de trabajo en alturas, él estudió, mejor dicho, está más avanzado en el tema y tiene experiencia, y él conoce que esa orden que está dando, contraria a cumplir con el procedimiento, puede generar un accidente, pero él confía que no pase, que no va a suceder nada. Y si llega a pasar, es lo que dice, fue una actuación con imprudencia. Es el mismo ejemplo del conductor ebrio. Usted sabe que conducir en estado de embriaguez está prohibido y que si usted conduce en estado de embriaguez, hay un peligro más alto de que suceda un accidente de trabajo o una enfermedad, ¿cierto? Perdón, un accidente de trabajo de origen laboral o común. Y resulta que usted sabe que la empresa hay una política de no alcohol y drogas, cero tolerancia, y usted es conductor. Y confía en que no va a pasar nada. Y usted se va medio enguayabado al trabajo, ¿cierto? Bajo los efectos del alcohol, usted no dice nada, se sube al carro y va a transportar gente personal de la empresa. Y resulta que por estar enguayabado, le da un microsueño, algo pasa y se estrelló. Y da cuenta que usted estaba con, no sé, grado 1, grado 2 de alcoholemetría. Eso es lo que uno llamaría actuar con imprudencia, ¿cierto? Usted conocía que había una política no alcohol y drogas, sabía y conocía cuáles eran las consecuencias de conducir en estado de embriaguez. Le dimos un curso de manejo defensivo y entre ese manejo defensivo le recordaban, mejor dicho, que uno no podía conducir un vehículo en estado de embriaguez. Pero usted cuando toma la decisión de montarse el carro es cuando usted actúa con imprudencia. Usted dice, eso no va a pasar, no sucede. Pero si sucede algo y le cuesta la integridad física a alguien o la vida a alguien, pues usted puede ser penalmente responsable por culpa en modalidad de imprudencia, porque actuó imprudentemente, ¿cierto? Es cuando sí conoce cuáles son las medidas de control en tema de SCT, no las quiere cumplir y confía en que no va a pasar nada. Y por último, la impericia es la falta de experiencia y falta de conocimientos para hacer una labor. Y eso también ha habido muchos ejemplos. Voy a colocar uno claro y ahorita que usted me va a entender. Trabajador que le pareció chistoso montarse una compactadora a una retroexcavadora, a manipular la retroexcavadora. Él no estaba capacitado ni entrenado para hacer eso. Y se montó una retroexcavadora y la aprendió que para moverla, que le parecía chévere mover una retroexcavadora. Resulta que comenzó a mover la retroexcavadora y perdió el control de la retroexcavadora y golpeó a un compañero con una parte de la retroexcavadora moviéndola. Y la persona obviamente tuvo una lesión gravísima. Ahí es cuando uno habla de que ese accidente y esas lesiones personales que usted le privó a ese compañero fue por culpa en modalidad de impericia. Porque usted se puso a mover una máquina para la cual usted no estaba capacitado ni estaba entrenado. ¿Claro? Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo anterior, vamos a mirar muy rápidamente ahora, ya vamos a entrar entonces a los casos en concreto que se han venido presentando, digamos que en muchos, pues, algunos de ellos, digamos, he estado y he hecho parte, digamos, de esos litigios, en donde se han discutido responsabilidades de accidentes de trabajo, entre ellos, pues el video que ustedes vieron inicialmente,
Digamos que fue un accidente muy conocido en el Huila, ¿cierto? Eh, y que ocurrió en el campo La Bocha. Y bueno, digamos que ese accidente, ¿cuáles fueron las falencias para digamos, comenzar a tocar frente a este accidente? Voy a volverme nuevamente a las medidas de control, ¿cierto? Entonces resulta que en ese accidente que ustedes vieron en el video, se discutió todo lo que era el tema del trabajo en alturas, ¿cierto? Imagínense que ustedes, pues quienes están muy involucrados en este tema del sector de hidrocarburos, el sector de hidrocarburos yo diría, y creo que por conocimiento de causa, yo les digo, es uno de los sectores que fueron pioneros y son súper estrictos en los estándares de seguridad en el trabajo de cualquier otra industria. O sea, hoy en día todas las industrias aplican seguridad en el trabajo. Pero si ustedes me dicen quiénes comenzaron con este tema y en dónde uno veía antes de que existiera el sistema de gestión de seguridad en el trabajo y todo el boom ahorita de SCT que cumplieran con los estándares altísimos de seguridad en el trabajo, era el sector de hidrocarburos. Y sin embargo, a pesar de cumplirse con altos estándares en SCT, pasan accidentes como este. Entonces, ahí que se discutió, bueno, dijeron, mire, trabajo en alturas. ¿La empresa hizo control humano? Sí, claro, control humano para evitar datos inseguros. Sí, yo capacité y comenzamos a hacer la lista de chequeo. Capacidad, había capacitación, entrenamientos, campañas, pero ¿en dónde no, en dónde estuvo la falencia aquí? Y fue lo que se discutió en toda la responsabilidad y fue en este tema. Ojo, supervisión. Fallaron en la supervisión. Porque en todos los otros controles estaban, todo existía, eliminación, sustitución, los controles de ingeniería, todo en trabajo en altura se hizo. Pero el acto inseguro que generó el accidente se generó por falta de supervisión del empleador. Porque en ese momento hubo una complacencia de que las personas se desanclaran de la línea de vida a pesar de que sabían que era peligroso en el lugar donde estaban haciendo el trabajo. Y esa complacencia, esa falta de exigibilidad en ese trabajo fue lo que generó el exceso de confianza para que sucediera ese accidente, aunado a la mala planificación del trabajo, que fue otro tema del control administrativo, digamos, que se tomó ahí y que se discutió, y que fue el tema de, oiga, venga, ¿usted cómo va a colocar láminas sobrepuestas en una telaraña en 14 metros de altura y no coloca por lo menos, o no se colocó por lo menos algo adicional, si íbamos a hacer ese trabajo de esa manera? ¿Cómo no se colocó, digamos, por lo menos en ese momento se discutía el tema de haber colocado digamos que un control adicional por debajo de las telarañas, ¿cierto? Que era como una especie de bueno, no me acuerdo ahorita bien el tema el tema no, la media de control, pero es como una malla, ¿sí? Que se colocara por debajo, en caso de que sucediera eso, pues los trabajadores por lo menos cayeran en la malla, ¿cierto? Entonces, pues fallaron efectivamente la supervisión fue algo neurálgico y segundo, la falta obviamente de los algunos controles operacionales que en ese caso pues hubiera podido de pronto evitar también esa situación, que pues una malla digamos debajo de las láminas para que evitar que cayeran al vacío como en ese momento ocurrió. Entonces, ese accidente, chicos y chicas, para que ustedes sepan, le costó increíblemente, costó la sostenibilidad financiera de una empresa. Causó que una empresa no pudiera seguir funcionando a largo tiempo y que terminara en últimas quebrando por ese accidente de trabajo. Entonces, así pasan muchos otros accidentes que han venido pasando y voy aquí a pasar voy a hacer otra presentación. Me avisan cuando la vean, por favor. A ver, listo.
¿Están viendo la presentación nueva que estoy Sí, presentando? señor. Sí, señor. Listo, entonces vamos aquí a mirar el tema de sentencias ya concretas sobre accidentes de trabajo, de diferentes. Pues yo traje algunas porque, digamos, son muchas, pero pues vamos a hablar de algunas. Y teniendo en cuenta la regional donde está, yo creo que también ustedes van a encontrar algunas similitudes. Entonces vamos a mirar una primera, que es la sentencia SL 5463 del 2015, ¿cierto? Esta sentencia, digamos, demandó un señor que llamaba Héctor Hernández Castro, ¿cierto? Y en esta se demanda en ese momento a Suratec, la aseguradora, ¿cierto? A Carbores Service Limitada y a Focol S.A., ¿cierto? Esto también es por allá cerca en el Huila. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Digamos que terminan condenando pues, a Suratec por temas de prestaciones económicas asistenciales que no quería reconocer en su momento, pero adicionalmente terminan condenando a Ocol y a Diego Carbón de manera solidaria por un accidente por temas de químicos. Entonces, el accidente ocurrió un 19 de septiembre del año 2004, ¿cierto? Cuando el señor Héctor Castro, un soldador de profesión, realizaba una operación de mantenimiento de una torre de unidad 6075. Entonces, en el lugar de los hechos estaba ubicado en el campo petrolero La Hocha, operado bajo contrato por Biocarbon Service, quien a su vez fue contratado por Ocol. Entonces, Ocol contrató a Biocarbon Service para que le ayudara a ejecutar un contrato en el campo La Hocha, ¿cierto? Y se dedicaban a lo mismo, al mismo servicio. Durante la operación surgió la necesidad de vaciar un líquido, aparentemente agua, ¿cierto? Que posteriormente se vertió en la arena. Sin embargo, ese líquido resultó ser tóxico y desprendió un vapor fuerte que afectó a los presentes, incluyendo demandante y a su compañero. Es decir, en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Ellos eran soldadores de profesión, ¿cierto? Estaban en el campo La Hocha, pues imagínense la temperatura que hay allá. Y ustedes que están en Neiva, pues me agrada que Neiva tiene un calor muy rico, muy sabroso, pero para trabajar al aire libre es complejo. Entonces, ellos tomaron, digamos, allá en este campo, tomaron el tema de, digamos, necesitaban una caneca y encontraron una caneca simplemente que estaba, aparentemente creyeron que era agua, ¿cierto? Y esa agua la rociaron, digamos, la tiraron a campo abierto al mediodía, porque fue como casi 12 del día y con un rayo de sol altísimo, y ellos pensaron que era agua. Y resulta que era un químico que era silenio, ¿cierto? Eh, Sileno, que es un tóxico, digamos, un residuo tóxico bastante volátil. Y este tóxico, pues obviamente se erosionó en gaseosa y ellos terminaron inhalando el tóxico, estos dos trabajadores. Entonces, esa inhalación les produjo a ellos una intoxicación crónica, ¿cierto? Y que esa intoxicación crónica terminó afectando el sistema central nervioso de las personas. Entonces, en este caso, lo que se alegó obviamente es que lo que alegaron en esa capacitación es que habían fallado los controles humanos por falta de capacitación y supervisión, que normalmente había ocurrido. Entonces, y adicionalmente que había fallado un control administrativo, control operacional en relación a etiquetar y rotular las sustancias químicas. Entonces, cuando ellos fueron a tomar esa caneca, la caneca no tenía ninguna rotulación. Estaba almacenada en un lugar donde no tenía que haber estado almacenado, es decir, no estaba en el almacén de químicos, estaba en un lugar X. No tenía hoja de seguridad pegada, no tenía hoja de seguridad cerca, no tenía ninguna etiqueta, rótulo que dijera, oiga, esto es un químico. Y adicionalmente, los trabajadores que fueron a hacer el trabajo no habían sido capacitados en absoluto para el manejo de sustancias químicas y no contaban con elementos de protección personal, un control operacional para el hecho de ese trabajo. Entonces, esas situaciones, esa falencia en control humano, que era capacitación y supervisión, en control operacional frente al tema de control administrativo y controles y EPPs, pues llevó directamente a que la empresa obviamente tuviera que responder por este accidente de trabajo. Y tuvo que responder por el accidente de trabajo debido a esas fallas. eh, y teniendo en cuenta, pues igualmente que Ocol y Carbon Service se dedican a lo mismo,
pues a las dos empresas los terminan, digamos que condenando solidariamente, teniendo en cuenta que el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo señala que el contratante y el contratista son responsables, pueden ser responsables por las indemnizaciones, entre ellos accidentes de trabajo, cuando el objeto social o lo que se dedican es lo mismo, ¿cierto? Entonces los dos se dedicaban a la exploración, explotación y exploración de digamos, hidrocarburos. Entonces, usted va a encontrar que en este lado, pues, Carbon Service condenan solidariamente a pagar 59.047.380 por lucro cesante consolidado y 48.520.000 por lucro cesante futuro. Por perjuicios morales, 29.814.000 y por daños en vía de relación, 14.907.000 pesos. Esta fue la condena, digamos, que tuvieron que pagar entre Carbon Service y Ocol. Obviamente, esta sentencia salió en el año 2014, ¿cierto? Pues para el 2014, usted haciendo la corrección monetaria de este dinero, hoy en día podríamos decir que más o menos estamos hablando de 300 a 400 millones de pesos de la época por ese accidente de trabajo. ¿Por qué? Por falta de etiquetar y rotular, por falta de almacenar adecuadamente las sustancias químicas, falta de capacitación y entrenamiento y supervisión en sus trabajadores para evitar ese accidente de trabajo. Bueno, vamos a seguir aquí de esta también digamos que es muy diciente, sentencia 5619 del 2016. En esta sentencia, digamos que la demandada fue Construcciones e Inversiones Beta Limitada. Eh, y pues digamos que la suma que se terminó condenando a la empresa fue por alrededor de 515 millones de pesos como daños y perjuicios por este accidente. Entonces les voy a contar qué pasó acá. Estos son los hechos relevantes. La persona accidentada tenía 13 años laborando con la empresa. Era una persona que hacía oficios varios. El accidente ocurrió el 29 de octubre del 2005. Fue atendido en la clínica El Prado en Barranquilla. Sufrió, digamos, múltiples lesiones de columna vertebral, pasó por terapias físicas, psicológicas y el último, pues él quedó postrado en una silla de ruedas, literalmente en una cama. Tuvo una pérdida de capacidad laboral de 78.85%, es decir, de milagro no se murió en el accidente y tiene ahorita, pues digamos, tuvo una pensión de un salario mínimo legal mensual vigente. ¿Qué le pasó a esta persona? Resulta y pasa que una compactadora, como la que están viendo ustedes ahí en la imagen, esta pequeña compactadora le pasó por encima al trabajador, literalmente. ¿Por qué le pasó? Pues resulta y pasa que el 29 de octubre de 2005 le estaban haciendo mantenimiento a esta compactadora en una bodega dentro de la empresa. Y el que le estaba haciendo mantenimiento lo hizo en un lugar cerrado, no abierto. No había bloqueado y etiquetado la máquina, ¿cierto? No la bloqueó. Adicionalmente, no había un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de máquinas, equipos y herramientas en la empresa. No había señalizado, o sea, no había un espacio señalizado del mantenimiento de la máquina. Y resulta y pasa que el mecánico, el que estaba haciendo el arreglo de esta compactadora, eh, arreglando la máquina, prende la máquina y la máquina se le quedó metido la primera, es decir, el cambio en primera no salía y la máquina comenzó a andar descontroladamente, porque eso era lo que le estaba fallando a la máquina. La máquina quedó en primera y no podía quedar el neutro, entonces la máquina siguió arrancando. Y resulta que el señor Catalino Martínez, que era en ese momento la persona de oficios varios de la empresa, que no tenía nada que ver con mantenimiento de máquina, equipo, herramientas, él estaba en esa bodega haciendo aseo cuando él vio que la máquina comenzó a andar disparadamente y el mecánico, el que estaba arreglando la máquina, se desesperó porque no podía parar la máquina. Pues decía, no le paraba, gritaba, ¿cierto? Estaba gritando totalmente, gritaba y gritaba que la máquina no le paraba, que no la podía parar, que se iba a estrellar, que se iba a estrellar, porque obviamente pues estaba en una bodega. Entonces el señor Catalino Martínez, en su ámbito de querer ayudar, cogió una especie de cuña, ¿cierto? Un pedazo de madera para tratar de colocárselo al cilindro y tratar de que eso, pues manteniera, digamos, bueno, mantenía, no, parara la máquina, ¿cierto? O la truncara.
Y resulta que fue a colocar eso con la mala fortuna que él no calculó de que la máquina obviamente tenía su fuerza y la cuña que él colocó, simplemente la cuña la terminó pues obviamente aplanando la máquina y no le dio tiempo a él de que se saliera del cilindro y el cilindro lo aprisionó de la cintura hacia abajo. O sea, le pasó la máquina por encima, ¿cierto? Entonces, en este caso, digamos que además de eso también pues la máquina como tenía un diferencial, pues la diferencial también le terminó pues también cayendo encima a la persona. ¿Qué sucede aquí? Que resulta y pasa que en este accidente de trabajo, la empresa la condenan, digamos que en primera instancia el juzgado laboral, segundo laboral del circuito de Barranquilla, profiere una sentencia donde condena a 150 millones de pesos por concepto de intención plena de daños y perjuicios a la persona. En segunda instancia, pues la empresa apela a la decisión, inconformes con la decisión de primer grado, pues ambos apelan, digamos, al Tribunal Superior Distrito Judicial y se profiere sentencia por medio de la cual revocó en su integridad el fallo de primer grado y en su lugar absolvió la empresa demandada del pago de la indemnización de pleno y perjuicios. ¿Por qué le absolvió? Porque resulta y pasa que la empresa discutía, dijo, venga, es que el señor Catalino Martínez no tenía nada que estar haciendo, él no tenía ese trabajo de haberse metido a parar la máquina, porque él era de oficios varios. Entonces, que el accidente había sido culpa del trabajador. Entonces, por ese motivo, el tribunal, digamos que revoca la sentencia diciendo, sí, efectivamente el señor Catalino Martínez se metió a parar una máquina que no era su responsabilidad y a quien le correspondía parar esa máquina era pues al mecánico, o sea, ¿usted para qué se metió a ayudar a eso? Entonces resulta y pasa que esto se va para la Corte Suprema de Justicia y en la Corte Suprema de Justicia terminan condenando nuevamente a la empresa por 242.919.325 pesos por daños y perjuicios. Eh, y lo que dijo la Corte Suprema de Justicia fue lo siguiente, dijo, el tribunal se equivoca en relación a que, mire, el señor Catalino Martínez, cuando quiso parar la máquina, él estaba cumpliendo una obligación que le señalaba el artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde indica que todo trabajador tiene que prestar ayuda en caso de ver una catástrofe o un daño inminente para evitarle daños, para evitarle, perdón, perjuicios al empleador. Y lo que Catalino hizo fue prestarle esa ayuda, esa colaboración en pro de, digamos, en cumplimiento de esa obligación que demandaba el código, porque vio pues que la máquina estaba descontrolada y que podía de pronto no solo dañar, digamos, temas materiales dentro de la bodega, sino que adicionalmente también podía haber atrapado a más personas que estaban en ese lugar, es decir, pudo haber atropellado a otras personas y no solo a Catalino. Y digamos, la culpa de la empresa en este accidente, ¿cuál fue? Pues le dijeron, venga, la empresa no demostró en ningún momento que haya tenido un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en donde dijera cuáles eran las medidas de seguridad que tenían que haberse tenido en cuenta para haber hecho ese mantenimiento preventivo dentro de la bodega de la empresa. No existía la medida de seguridad, oiga, mire, tenía que haber estado etiquetado y bloqueada la máquina, tenía que tener una cuña, no sé, mucho más resistente su cilindro para evitar que saliera disparada como salió, tenía que haber sido señalizado correctamente, se tuvo que haber capacitado al señor Catalino para decirle, oiga, si usted iba a ayudar con algo de las máquinas, pilas, eso no se meta de frente al cilindro, sino era de lado y usted nunca lo capacitó, es decir, faltó también capacitación y entrenamiento al señor Catalino y por eso él actuó de manera loca. Adicionalmente no había un plan de emergencias ni una brigada de emergencias, entonces también falló en ese tema, que era obviamente algo que tuvo que haber, digamos, estimado pues la empresa en ese momento. Última sentencia, sentencia 130/74 del 2014, para quienes ahorita están en Regional Neiva. Sentencia contra Electrohuila. Esta sentencia contra Electrohuila, bueno, digamos que aquí hay algo muy, muy diciente. Digamos, el señor Mauricio Burbano era una persona que trabajaba para la empresa Electrohuila S.A., entró en 1988. Y esta persona, digamos que em,
trabajaba por fuera, digamos, trabajaba en un municipio que estaba obviamente en ese momento, para la época, los hechos, eh, pues había, digamos, que mucha presencia de grupos al margen de la ley y era la persona que estaba encargada en este creo, bueno, era Acevedo Huila, si no estoy mal. Estaba encargada era el único técnico electricista que estaba en el municipio y era el encargado de hacer tres labores que uno diría desagradecidas que le enviaba a hacer la empresa. La primera labor era conectar el servicio de luz para quien contrataba el servicio de luz, ¿cierto? Las dos actividades, las dos actividades desafortunadas era tener que ir a cortar la luz cuando no pagaban el servicio, que le comenzó a generar problemas con la comunidad. Y la segunda actividad que tenía que hacer era ir a hacer también el corte de las conexiones ilegales al servicio de luz, que también le comenzó a generar problemas. Entonces resulta y pasa que esas dos actividades le comenzaron a generar problemas en esa comunidad, más que todo en la zona rural, porque había obviamente presencia de grupos armados y había mucha manera en que habían conexiones ilegales a la luz de la empresa y adicionalmente también no se pagaba el servicio. Entonces él tenía que cortar el servicio y tenía que cortar esas conexiones ilegales o cuando no pagaban y eso comenzó a generarle problemas con la comunidad. Comenzaron a confundir la labor que él hacía en nombre de una empresa con la manera de ser de él. Entonces las personas que veían que él cortaba el servicio lo catalogan como si fuera como que el señor Mauricio fuera mala persona, ¿sí? Como que, usted es muy mala persona porque me corta el servicio por no pagar y no me da espacio. O porque usted me cortó la conexión eléctrica y yo no tengo plata. Usted no entiende eso. Pero lo que no entendía la gente es que él simplemente cumplía órdenes. Él era un trabajador de una empresa a quien le decía, oiga, tengo que ir a cortar este servicio, vaya y cumpla. Pero no podía, digamos, no dejar de hacer su trabajo. Entonces confunden la manera de ser de una persona con la obligación contractual que él tenía con una empresa. Y eso comienza a generarle, digamos que problemas con la comunidad, eh, tanto que el señor, digamos, Mauricio envió comunicados a la empresa en tres oportunidades pidiendo el traslado del lugar donde él trabajaba, que él necesitaba, que él tenía familia y esposa y él pues no podía poner en riesgo su pellejo, o sea, él comenzó a ver que la situación era tan grave que podían atentar hasta contra su propia vida. Entonces, en el 1 de octubre del 2002, él envía un comunicado a la empresa diciéndole que un señor Arturo Gutiérrez y un señor Federico Sterling le estaban haciendo mala fama en una vereda que se llamaba San Adolfo, en ese municipio, y estaban recogiendo firmas que porque era persona no grata. Y le decía, oiga, pilas porque allá eh, aplican el al monte y yo tengo familia, por favor, trasládeme. Yo no quiero seguir teniendo problemas con esas personas porque por el trabajo que estoy haciendo allá, pues estoy comenzando a tener problemas, le dijo a la empresa Electrohuila. Después, en marzo, en junio, digamos, de ese año, del 2003, vuelve otra vez eh, a hacer otra solicitud de traslado porque dice, las cosas están empeorando, necesito que me saquen de acá porque ya he recibido amenazas concretas contra, que quieren atentar contra mi vida por el hecho del trabajo que estoy haciendo de cortar la energía, las órdenes que ustedes me están dando y ustedes saben que yo tengo familia, trasládenme. Eh, y bueno, el señor Sterling terminó mandando perdón, el señor Mauricio, tres comunicados diciendo que lo trasladaran y la empresa omitió trasladarlo, nunca respondió ninguno de los tres comunicados. El caso es que un 13 de octubre de 2003 desapareció el señor Urbano, ¿cierto? En su jornada laboral, precisamente fue a esa vereda donde él decía que tenía problemas, lo desaparecen y 5 días después aparece por la carretera, lastimosamente, pues muerto, ¿sí? Lo habían matado. Lo secuestraron y lo mataron. Entonces, en este caso, ¿cuál fue la decisión judiciales que se tomaron en cuenta? Entonces aquí, pues en primera instancia, el 17 de abril de 2007 el juzgado laboral del circuito, el juzgado tercero laboral del circuito de Neiva, condenó a la empresa a pagar pues la suma de 82.624.000 y 9.693.000, tanto a los hijos como a la esposa del señor Burbano por el accidente de trabajo.
y 13.011.000 por daños morales a la señora Francine Mejía, que era la esposa. En segunda instancia, modulan la condena a 45 millones y 68 millones más o menos. Y ya pues llegamos a la tercera instancia, donde la Corte Suprema de Justicia condena a la empresa electrificadora del Huila por casi un monto aproximado hoy en día de 525 millones de pesos en daños y perjuicios a los familiares. ¿Y cuál fue el motivo de la condena? En este caso, el motivo de la condena es algo que ustedes imagino que tienen claro y que hemos venido estudiando, y es el tema de, dijeron, mire, el señor Burbano, con lo que estaba haciendo de enviar comunicados, él lo que estaba haciendo o lo que hizo realmente era comunicar una condición insegura, está haciendo un autorreporte de condiciones inseguras. Y esas condiciones inseguras, usted como empleador tuvo que haber tomado las medidas de seguridad de manera oportuna, o sea, tuvo que haber respondido mediante un plan de acción. Y usted, señora empresa, no tomó ninguna medida preventiva, no hizo ningún plan de acción, no llevó a cabo ninguna actividad en temas de seguridad del trabajo para poder, digamos que, mitigar el riesgo público al que estaba expuesto este señor. Entonces, él lo que hizo fue hacer 3 reportes de condiciones inseguras y la empresa no implementó ninguna medida de control para evitar efectivamente que sucediera lo que sucedió. Entonces, debido a esa situación, pues la Corte dice, venga, usted falló en las medidas de control, primero operacionales, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que tuvo que haber implementado el plan de acción preventivo correctivo, o bueno, preventivo de mejora, y evidenciamos que usted no hizo absolutamente nada y había un riesgo público altísimo, que el trabajador se lo dio a conocer y que usted en su momento lo único que hizo fue guardar los papelitos, no darle trámite y dejó literalmente a la suerte al trabajador, y ese fue el fundamento de que sucediera lo que sucedió. Entonces, digamos, la enseñanza que nos deja esta sentencia es que hoy en día todo lo que son autorreporte de condiciones de inseguros uno debe atenderlos de manera oportuna, porque en caso de que se materialice algún daño o un daño, se genere un perjuicio a un trabajador por no haber atendido de manera oportuna ese reporte de condición o acto insegura, pues podemos estar poniendo en entredicho la responsabilidad de la empresa, como sucedió pues en este caso de la sentencia electrificadora del Huila. Bueno, chicos y chicas, teniendo en cuenta lo anterior, digamos, y de acuerdo pues el tiempo que teníamos establecido, traté de ser lo más breve posible, de poder, digamos, condensar esta información, porque realmente es un poco más amplia, pero espero que, digamos, haya calado en ustedes y que saquen de esta información lo más importante para poder desarrollar de manera responsable los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo dentro de nuestro país. De mi parte, muchas gracias. Quedo atento a cualquier pregunta, duda, inquietud que deseen ustedes hacerme. Do- Doctora Kelly, muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Estamos muy complacidos con los casos expuestos, con todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Pues también sé que ha sido de gran relevancia para todos los estudiantes que nos acompañan. En este momento estoy visualizando las preguntas para seleccionar algunas, pues sabemos que por razones de tiempo ¿qué? Pues no podemos dar respuesta a todas, pero esperen un segundo porque o no hay preguntas o no me carga el formulario, creo que no. Entonces vamos a preguntar aquí si de pronto alguno de ustedes quiere aprovechar y hacerle alguna pregunta respecto a alguno de los casos, o a los que a quienes nos acompañan también en este lado. Aquí hay otro salón que me está siendo visualizado en cámara, otro grupo también de semestre 2 de la especialización que nos acompañan aquí en Neiva en el otro salón. Si alguno de ellos o de los presentes también en la sala virtual o en las salas físicas tienen alguna inquietud, entonces la puedan formular, por favor, en este momento. Tenemos pues máximo 5 minutos. Sabemos que pues algunos de ustedes tienen algunas experiencias ya previas
en estos temas, otras personas definitivamente se acercan por primera vez a la temática, entonces pues preguntarles si tienen alguna inquietud para que entonces la formulen. ¿Sí? Sí, claro. Ok, listo, perfecto. Entonces voy aquí a permitirle al estudiante, a uno de los estudiantes que más le interesa, que ha mucho interesado en estos temas, para que nos dé pues su concepto de cómo le pareció el ejercicio. Pues, profe, muchas gracias, Kelly Joana, por la oportunidad al al abogado Oscar Salamanca. Pienso que los casos expuestos fueron situaciones y desenlaces lamentablemente fatales para aquellas personas donde, pues, desafortunadamente, la vida del ser humano está en riesgo. Esto que nos sirva como enseñanza, pues la verdad, el caso de los de Campoina fue un desenlace trágico por no implementar las medidas de seguridad. El último caso que expuso sobre lo de la electrificadora, pues es una situación que es bien particular, que no se ve mucho, pero se puede dar. Y mientras estemos en el contexto de una labor, de una ejecución, siempre estamos sobre riesgos, sobre peligros. Eh, Antes, pues, abogado Oscar, darle gracias porque pienso que pues, fueron conocimientos que han sido compartidos de buena manera, muy bien explicados, y seguramente tuviéramos mucho más tiempo para hablar sobre todos estos temas, pues que realmente son de la cotidianidad. Y antes que nada, pues muchas gracias, y pienso que llamó la atención de muchos de los compañeros, obviamente de todos nosotros, de los que están de manera virtual y los que estamos acá. Entonces considero de que ha sido muy satisfactorio y muy enriquecedor, y lo importante, pues, aplicar estos conocimientos en nuestros siguientes roles como trabajadores. Muchas gracias, Fabián, por tu intervención. Y nuevamente, pues agradecerle al doctor Oscar, a la docente Stephanie, que nos ayudó a gestionar también, a contactar al profe Oscar para que nos acompañara en este espacio. Creo que el tema los dejó un poco también como choqueados en el sentido de que, claro, son temas de alto impacto, ¿no? Sobre todo porque son casos con unas consecuencias bastante fuertes. Entonces, yo pienso que más que nada les ha quedado a ellos como el sentir la responsabilidad que tienen sobre sus hombros al convertirse en unos especialistas en el área de la seguridad y salud en el trabajo, que realmente no es cualquier rol el que se desempeña en el contexto laboral por parte de un profesional o un especialista que se desempeñe en este campo. Tiene que ser exigente, organizado, con todas las competencias que se requieren para ello en torno a la prevención, porque como usted bien lo decía, doctor, estamos hoy aquí hablando de cuando ya ocurren las cosas, ¿cierto? De esa responsabilidad que tiene también lo mencionaba usted al inicio, la ARL, de intervenir cuando ya ha ocurrido un accidente, cuando ya tenemos probablemente el desarrollo de una enfermedad laboral, pero en sí, en la empresa, en las organizaciones y en los gestores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es en quien recae toda la parte preventiva. Entonces yo pienso que además de los conocimientos compartidos, algo muy importante que nos queda a todos y que les queda a todos los estudiantes, les debe quedar a todos los estudiantes que nos acompañan el día de hoy,
es esa gran responsabilidad social que tienen como futuros especialistas en el área. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente, y bueno, estaremos en contacto más adelante, molestándolo por ahí. Bueno, Listo. doctora Aguili, muchas gracias a todos y espero, pues bueno, que saquen, digamos, siempre yo digo, es mejor aprender de los errores de los demás que aprender en carne propia. Y estos casos, créanme que los invito a que busquen, esos están publicados en internet, las sentencias de la corte, y que las puedan mirar y leer, porque créanme que de ahí sacan un gran aprendizaje en temas de seguridad en el trabajo, y lo que, digamos, por lo menos lo que no se tiene que volver a repetir por lo menos en la administración de un sistema de gestión en este tipo de riesgo público, químico, en alturas, y que esto sirva obviamente como parte de las lecciones aprendidas que tenemos que no solo compartir a nivel de empresas, sino a nivel de sectores económicos, para que los accidentes y enfermedades pues cada día sean pues mucho menores en los ambientes de trabajo, ¿vale? De mi parte, muchas gracias, muy amables a cada uno de ustedes por la invitación. Gracias, Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos atentos cuando ustedes venir, profe Oscar. Tenga un feliz día. Hasta luego, sí, señora, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta luego.